Hablemos acerca de lo que sigue sucediendo en el Senado. Renovación Nacional todavía no accede a una serie de reemplazos en comisiones de la también conocida como Cámara Alta y busca presionar para que el oficialismo ceda en el conflicto por la mayoría de la Comisión de Hacienda del mismo Senado. La crisis interna del PPD, el rol de la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, y el supuesto pacto electoral de demócratas con Chile Vamos son todas tramas de la ruptura del acuerdo del Senado que aún genera tensión y que dividen a la Cámara Alta, a la corporación. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás, Katy. Sí, el día posterior a la ruptura del acuerdo administrativo y a la toma del poder por parte de la Alianza Administrativa de Chile Vamos y Demócratas, fue un día de repartir culpas y de mantener vivo el conflicto por los cupos de comisiones en el Senado. Hacienda, Relaciones Exteriores, Seguridad y Pesca son algunas de las comisiones que aún no resuelven algunos de sus reemplazos, y todo se resolverá en un comité parlamentario a la vuelta de la semana distrital, sobre todo lo relativo a la Comisión de Hacienda. En lo político fue la manifestación de una mayoría opositora que ya existía, pero que hoy toma mayor formalidad. También es el momento de preguntarse cómo el Ejecutivo conseguirá avanzar con su agenda de gobierno sin desnaturalizar sus objetivos. Alguno dirá aún más. En todo caso, no todos en la oposición están tan convencidos. Apareció el miércoles algún comentario de pasillo sobre la confiabilidad de Matías Walker y Jimena Rincón para votar cohesionados. En La Moneda apuntaron que la derrota era inevitable ante el surgimiento de un nuevo pacto electoral, y el propio presidente de la República, Gabriel Boric, eligió el camino de apuntar que esto quiebra las confianzas y daña las instituciones. El nuevo presidente del Senado, el RN José García Rominot, defendió que fue una decisión soberana y de una mayoría política clara. Llamó al mandatario a respetar la autonomía del Senado. La confianza en toda dimensión es fundamental para que la sociedad funcione bien. Cuando se rompe la confianza, como lo hizo la derecha ayer en el Senado, las instituciones se debilitan. No las comparto. En general, los otros poderes del Estado, y particularmente en este caso el poder ejecutivo, que es colegislador, deben abstenerse de opinar de lo que ocurre en otro poder del Estado. Integrar una comisión es relevante por dos razones: para ver si el oficialismo o la oposición tiene mayoría de ella, y en una dimensión más personal para mantener la especialidad, el perfil o el interés distrital de un parlamentario en una comisión determinada. La Comisión de Hacienda del Senado rechazó la renuncia del PPD, Ricardo Lagos Weber, y el comunista Daniel Núñez, porque ambos entienden que como se rompió el acuerdo de la sala, no tienen por qué salir de esa comisión. Otra idea tiene el Evópoli Felipe Kast, que dice que es el comité del Senado el que debe resolver esta controversia. Al incumplirse el acuerdo, nosotros no podemos hacer un traspaso que era parte de un compromiso de votar por Pedro Araya. Evópoli firma un traspaso que es parte de un acuerdo y después lo incumple al no votar por la presidencia de Pedro Araya. Tú retiras la firma y hay dos firmas, requieres que ambas partes estén de acuerdo. Y eso es lo que se va a discutir en el comité, no hay nada que pelear. El traspaso se ingresó, se dio cuenta en la sala el día de ayer, porque efectivamente acordamos que los comités son los que tienen que ratificar. La crisis política interna del PPD puede traer efectos aún insospechados. El medio Exante reveló una conversación de WhatsApp en que nombres como Sergio Vitar y Jorge Insunza, históricos del partido, arremeten contra el presidente del PPD, Jaime Quintana, y le exigen explicaciones por lo que están calificando como la mayor derrota política de la colectividad. Ricardo Lagos Weber dice que esto claramente es un fracaso y que la mesa del partido debe evaluar este escenario. Jaime Quintana, presidente del PPD, asegura que este es un asunto de bancada y que lo que él privilegió ante todo es la unidad de los senadores. A mí me hubiera gustado que se hubiera resuelto antes. Las presidencias y las mesas tienen que jugar un rol más proactivo que el que tal vez el común de los militantes o el común de los senadores. Espero que el presidente del PPD y la mesa lo evalúen, porque claramente esto es un fracaso. En un tema que no es del partido, un tema de la bancada, yo traté de salvaguardar la unidad. La bancada no tiene ningún quiebre. Si hay voces en el partido, esa es otra discusión. Una fuente de Chile Vamos comentaba a la radio en Reserva la tarde del miércoles que el gobierno no movió un dedo para retener el control de la mesa. Algunos dicen que al final sí tuvo algunas conversaciones. En la UDI algunos aseguran sentir pena y dolor, al menos eso dicen, por ser ellos quienes terminaron optando por la primera ruptura de la convivencia senatorial desde el retorno a la democracia. Javier Macaya, presidente de la UDI, se ha mantenido en la línea de que es culpa del oficialismo y el gobierno. Iván Flores, de la ADC, concuerda en algo: la Moneda no se puede desentender de esta ruptura. Habría obligaciones también que emanaban de este acuerdo, y una de esas obligaciones, la más importante, era la presencia en la Comisión de Hacienda de parte de la senadora Jimena Rincón, la más importante que se incumple. Seguramente el gobierno va a tratar de eludir su responsabilidad. Claramente creo que el gobierno en este caso tomó palco. Les guste o no les guste mi comentario, creo que es lo que ocurrió.
Durante el miércoles dimos a conocer que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, se involucró en las tratativas para asegurar la renovación nacional que la UDI apoyaría a José García Ruminot. Rodrigo Galilea y Manuel José Osandón fueron los principales interlocutores. Conocedores de ese diálogo deslizan incluso que un posible nombre de RN para competir con Matei en las presidenciales habría sido puesto como medida de presión a la UDI. Esto, en todo caso, nunca fue ratificado abiertamente por ninguno de los involucrados. Matei jugó el rol de asegurar al menos un par de votos de parlamentarios que dudaban sobre si romper o no el acuerdo administrativo, incluso cuando ya habían ingresado a la sala de la Cámara Alta. Jimena Rincón, senadora de Demócratas, asegura que no hay ningún pacto electoral entre la colectividad que preside y el resto de Chile Vamos, respaldando la versión de Matías Walker, vicepresidente del Senado ahora, que aseguró que la oferta para integrar la mesa ocurrió dentro de esa misma jornada. El tema político es que una de las bancadas del oficialismo nos expresaron a nosotros y a los otros comités que ellos no reconocían el acuerdo. Señalar que se buscó una excusa parece absolutamente absurdo. El tema de Hacienda y de otras comisiones tiene que verlo la reunión de comité y las negociaciones electorales. Nada tienen que ver con la administración del Senado. A la vuelta de la semana distrital, la disputa será por la Comisión de Hacienda. Fuentes de la radio confirmaron una ofensiva desde Renovación Nacional para no firmar una serie de reemplazos de comisiones en favor de parlamentarios oficialistas como moneda de cambio para que Daniel Núñez, el senador comunista, ceda el cupo en la Comisión de Hacienda y de esa forma la oposición tenga mayoría en una de las comisiones más importantes del Senado. La advertencia era que terminó la paz y ese panorama, Katy Tomás, podría comenzar a tomar fuerza. Gonzalo, yo diría varias cosas. Lo primero es que yo creo que se formó una nueva oposición. Yo creo que eso no cabe la menor duda. Se acercan elecciones municipales y esto hay que entenderlo en un contexto, ¿no? Se están negociando los cupos de candidaturas municipales a las gobernaciones, también concejales y consejeros. Y eso es una negociación grande, lo están haciendo los dos sectores políticos del país y por lo tanto lo que hay aquí es un acuerdo en la oposición grande. En vista de las próximas elecciones. Hay una nueva oposición y yo diría que se evidencia más, yo diría, la minoría en que se encuentra en estos instantes el gobierno en el Congreso y en segundo lugar la pérdida de poder del gobierno que no pueden articular estas cosas. Pero yo también podría agregar que el mal manejo del gobierno, o sea, el PPD es un partido chico, un partido bien venido a menos, o sea, un partido que hoy día no tiene gran importancia, pero los partidos, como hay poco voto, todos los partidos suman. ¿Y qué ha pasado acá? Que en el PPD durante mucho tiempo estuvieron negociando cuál iba a ser su candidato que iba a ocupar la testera del Senado, y estaba la disputa entre Pedro Araya y Ricardo Lagos Weber, y resulta que había intervención del gobierno. Carolina Toá quería a Ricardo Lagos Weber, otros querían a Pedro Araya. Resulta que quería a Pedro Araya, ¿quién? Guido. Pero ¿cómo si Guido ya no es parlamentario? Si no tiene ningún cargo. Sí, no, pero está Guido. Y Guido quería Araya y Carolina Toá Lagos Weber. ¿Quién perdió? Carolina Toá. Y en medio de toda esta indefinición, que además fue pública, la disputa fue pública, porque el ambiente estaba crispado en el PPD, bueno, resulta que los otros, me refiero a la oposición, seguían trabajando en pos de una unidad y en una negociación que logró dar su fruto. Entonces, a última hora, Gonzalo, resulta que eligen a Araya, no tenía el apoyo del gobierno, no tenía el apoyo de todos, y Araya pierde porque les dio espacio a los demás para que lograran una negociación que fructificó. Esto es una enorme derrota, pero también el gobierno vetó a Pedro Araya y resulta que fue un candidato vetado por la moneda el que propusieron para que sea presidenta del Senado. Las declaraciones ayer del presidente de la República, Gabriel Boric, no dan cuenta de toda la intervención que hubo desde la moneda, desde la ministra del Interior con respecto a esta elección interna en el PPD, que ocurrió lo mismo cuando hubo elecciones internas en el PPD, y recuerdan ustedes las presiones de Carolina Toá para que Natalia Pergentili no asumiera nuevamente, se reeligiera como presidenta del PPD. O sea, este es un asunto que viene sucediendo hace rato. ¿Qué va a pasar con la Comisión de Hacienda? ¿Qué crees tú? A ver, ¿va a haber mayoría oficialista en la Comisión de Hacienda finalmente o no? Es muy importante todo esto. Sí, lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque finalmente esto lo va a resolver el comité parlamentario y seguramente que la oposición va a tensionar lo suficiente la conversación, que, ojo, podría buscarse otra forma de acuerdo, que se va a llegar a una votación.
Entonces, si es que los comités parlamentarios hacen la equivalencia de la mayoría que se ha establecido ahora, suena medio extraño ocupar la expresión, pero nos referimos a una nueva mayoría, esos 27 votos le dan el favor a Felipe Kast y de esa forma quedaría 3-2 la comisión de Hacienda en favor de la oposición y Daniel Núñez del Partido Comunista debe salir de esa comisión. Por lo demás, le decíamos que la oposición ha sido astuta en presionar con otras firmas que aún quedan pendientes de reemplazos de otras comisiones para que parlamentarios oficialistas pasen a integrarlas, y es en ese diseño en donde se estaría poniendo como moneda de cambio ese intercambio para que el Partido Comunista salga de la Comisión de Hacienda y así la oposición mantenga mayoría en la Comisión de Trabajo que ve la reforma de pensiones y mayoría en la Comisión de Hacienda que también va a ver la reforma de pensiones y los proyectos del Pacto Fiscal para el Desarrollo. Muchas gracias. Sí. Solo una consulta, porque como todo esto está relacionado, ya vamos a la semana distrital, ¿no? Que es la próxima, que además es Semana Santa, en fin, no vamos a tener mucha novedad parlamentaria desde ningún punto de vista, pero inevitablemente esta discusión en el Senado también tiene su efecto en la negociación de la Cámara de Diputados, que también tiene todo un desorden, ¿no? De lo que se prometieron en algún minuto a lo que efectivamente va a suceder, Gonzalo, ¿no? Absolutamente. Yo diría que desde el momento en que se rompe el acuerdo del Senado aumentan considerablemente las posibilidades de que también se rompa en la Cámara. Probablemente en este momento partidos como Demócratas y el Partido de la Gente se frotan las manos como favoritos para llegar a la presidencia de la corporación y la opción del Partido Comunista se sigue alejando. Queda mucho, es cierto, es 15, 16, 17 de abril, esos son los días que se va a votar la mesa de la Cámara, pero la verdad es que muy probablemente la oposición va a lograr consolidar por lo menos un acuerdo administrativo con alguna de estas dos bancadas, puede ser con el PDG, puede ser con Demócratas, y ahí van a ser importantes votos de desempate como, por ejemplo, Pamela Giles o Andrés Jonet de Amarillos, que probablemente también se una al comité parlamentario de esos grupos políticos. Entonces, en ese escenario, de aquí a 2 o 3 semanas más, lo que está empezando a parecer como más probable que ocurra es que el gobierno pierda el control, entre comillas, de ambas mesas del Congreso Nacional en algo así como un mes. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Gonzalo.